En el video de hoy aprenderemos a hacer unos conos de helado súper realistas en el estilo Cartoon Cake. Y lo primero que vamos a hacer es forrar la base del cake. Yo quiero que parezca como una de esas cafeterías retro donde el piso es de cuadrito como si fuera un tablero de ajedrez en blanco y negro. Entonces empiezo cortando los cuadritos negros y me ayudo de una regla. Me parece que el ancho de la regla está bien para hacer los cuadritos. Aprovecho de cortarlos a lo largo y a lo ancho y que me queden todos iguales. Como esta masa es elástica y los cuadritos son delgaditos, yo los dejo secar un poco antes de manipularlos para evitar que se deforme, pues cuando los levanto tratan a estirarse las esquinas. Ahora le vamos a poner un pegamento a la base antes de poner los cuadritos. A mí me gusta usar manteca vegetal, pues el fondant queda bien adherido y además al final, cuando se termina, es más fácil despegarlos. Así, si hay algún error, lo puedo levantar con facilidad y no se me rompen. Para empezar a poner los cuadritos, hago un pequeño circulito en uno de ellos, que es por donde va a pasar el tubo del tornillo. Este tornillo, cuando voy a empezar a colocar el cake, lo voy a forrar con un pitillo o pajilla o plástico. En este caso yo le puse una cinta metálica, una cinta de papel metálico. Entonces comenzamos por el centro. Al colocar primero un cuadrito blanco, en cada lado le voy pegando un cuadro negro y me fijo que quede bien perpendicular, que no vaya a quedar torcido, que quede bien pegado, y así voy añadiendo en los espacios intermedios el fondant blanco que va a faltar entre estos negros. Y así continúo llenando la base de cuadritos, pegando y pegando hasta que esté cubierta toda por completo. La ventaja de usar manteca vegetal para pegar el fondant a la madera es que se adhiere fácilmente y los puedo mover sin ninguna dificultad. Ahora lo que hago es que con un suavizador paso sobre la superficie para evitar que vayan a quedar burbujas o que queden superficie dispareja. Y le sobo y lo sobo con el sobador. Con un cuchillo muy afilado voy cortando los bordes. A mí me gusta hacerlo así como por la parte de abajo para evitar que se levanten. Con mucho cuidado, con mucha paciencia, que queden bien cortaditos. Y paso de nuevo el suavizador. Con esto estoy formando las esquinas para que queden bien definidas. Lo paso por arriba y lo paso por los bordes. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a armar ya nuestro helado. Para esto vamos a coger el cono y lo vamos a impermeabilizar. El cono va a ir relleno con torta también. Entonces, para que no se humedezca, lo impermeabilizamos forrando sus paredes internas con chocolate derretido que quede bien pegado, ojalá una capita gruesa y que no quede ningún espacio faltante. Pero antes de introducir el cono, decidí forrar la base con un plástico para evitar que se vaya a manchar. Una vez que puse el cono, traté de centrarlo bien y empecé a rellenar su interior con una base de K-pop. Esto es, con una torta de chocolate unida con ganache de chocolate blanco para formar una masa bien compacta y con esta rellenar el cono. Como el tamaño de los conos es relativamente mediana, me valí de un molde para hacer pan. Para hacer ahí la torta, la partí en dos y me dio la altura perfecta como para poder tallar en cada mitad una esfera que es la que va a constituir cada cono de sabor. Como esta torta salió alta, me estaba dando un poco de trabajo
meter el cortador, que utilicé un cortador de galleta y como no son tan altos me estaba dando un poco de trabajo poderla cortar. Empiezo a darle la forma tallando los bordes para formar una esfera. Hay que hacer dos esferas y los voy a partir por la mitad y los voy a rellenar con ganache de chocolate usando el mismo chocolate que voy a usar para forrarlos. La parte de arriba del cono la voy a sellar con un poco de chocolate para evitar que se vaya a regar o que se vayan a notar las junturas. Para hacer que cada cono tenga un aspecto bien real, vamos a usar un chocolate pero que no esté completamente derretido. Cuando todavía haya como un poquito de grumos, cuando parezca que estuviera cortado, o sea, es como 1 o 2 minutos antes de que esté totalmente derretido el chocolate. De todas maneras, aunque el chocolate no está completamente derretido, él se deja manejar con facilidad. Pasamos la espátula para suavizarlo para que quede un poquito parejo y terminamos con el borde de abajo al cual vamos a agregar como pedazos de chocolate, pero este sí no lo vamos a pulir con la espátula, lo vamos a dejar así tal cual para que parezca un cono de verdad al cual se va a empezar a derretir o el cual tiene exceso de helado en los bordes. Le introducimos un palito por la mitad del cono para que después cuando lo vamos a meter por el tornillo o por el eje del cono sea más fácil que entre y no se nos desbarate ni se rompe el chocolate. Ahora lo llevamos a refrigerar por unos pocos minutos y empezamos a hacer el segundo sabor. Este va a ser verde color pistacho. Como este chocolate sí se alcanzó a derretir un poco más y quedó muy líquido, me tocó esperar un poquito hasta que estuviera más sólido y poder hacer los bordes de la parte de abajo del cono. Después de llevar a refrigerar, ya el chocolate se solidifica, no queda totalmente sólido, pero sí queda lo suficientemente fuerte para poder manipularlo sin que se deforme. A la parte de arriba del cono rojo le añado un poquito de chocolate para poder fijar la bola de arriba que no se vaya a mover. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos colocando las bolas y hacemos la fuerza hacia abajo, pues si presionamos muy fuerte el barquillo se puede romper. Y ya cuando nuestro helado esté bien montado, empezamos a ponerle los adornos. Derretí un poco de chocolate, esta vez sí está bien derretido, para hacerle unos chorreados que van a ir desde arriba, donde voy a colocar también unas fresitas con unas hojas de adorno. Para hacer la fresa cogí de la misma masa de cake pop de chocolate, le di forma de fresa y la cubrí con un fondant rosado al que después decidí pintarlo para darle el mismo color del helado. Luego con fondant verde hice dos hojitas y el borde de arriba de la fresa que también es verdecita. Enseguida viene lo que para mí fue lo más difícil de todo este proceso, es agregarle ese borde que le va a dar la característica del estilo cartoon. Esta vez para hacer el detalle, para bordear los detalles pequeñitos, escogí hacer unas tiritas negras más delgadas. Como la fresa y las hojas en realidad son muy pequeñitas, prefiero agregarle ese bordecito negro antes de colocarle sobre el helado, porque esas tiras negritas que se le ponen para bordear son muy difíciles de manipular y como son tan delicadas se rompen muy fácil. Además, como en el caso de las hojas, como son detalles pequeños, el fondant es relativamente delgado, entonces casi no tiene superficie para que se pueda adherir el borde negro al borde de la hoja. Ahora sí, vamos a hacer los bordes grandes del cake. Para esto utilicé
la duya con una salida más grande que las anteriores para que sea más fácil su manipulación. Yo utilicé estos bordes negros no con cada detalle, sino con cada cambio de color, como es del cono al helado rojo, del helado rojo al helado verde y al borde cafecito del chocolate. Solo donde hay cambio de color puse un borde negro. Y así es como quedó nuestro hiperrealista cono. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.